segunda cosa que promueve la iglesia, porque estamos en el tema con la interrogante, ¿qué promueve la iglesia? Y dijimos en primer lugar que la iglesia promueve herencia, pero también, en segundo lugar, la iglesia promueve justicia. En el texto que tomamos de 1 Corintios 6, 9 al 11, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, desde ese momento que dice el apóstol Pablo que los injustos no heredarán el reino de Dios, entonces está explicando, está dando a entender que los que van a heredar el reino de Dios son los justos. Entonces la iglesia no promueve injusticia, sino que la iglesia promueve justicia. Ahora bien, la justicia puede definirse en 3 palabras. Quizás pueden haber más, pero vamos a definir la justicia en 3 palabras. Hablemos de rectitud. Cuando se quiere ser justo, entonces la palabra que define la justicia es rectitud. Quiero dar un enfoque en Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25, de lo que es la rectitud. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vuelvo a leer el texto, me gusta tanto. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, cuando la persona procura vivir conforme a la palabra de Dios, es una persona que está viviendo rectamente, es una persona que está viviendo en justicia. Pero también mencionemos que la justicia es cabalidad, es decir, ser cabal. Ser cabal. En 1 Samuel 26:23, 1 Samuel 26:23, encontramos el ejemplo de esta cabalidad, esta justicia. 26:23 dice, y Jehová dice, pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Oiga eso, aquí está hablando David. David dice que Dios pague a cada uno su justicia y su lealtad, porque le dice a Saúl, Jehová ya te había entregado en mis manos, pero yo no quise quitarte la vida, porque yo no voy a poner mis manos sobre el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que estaba manifestando David con esa palabra, con esa expresión, con esa actitud que tuvo de no quitarle la vida a Saúl cuando Dios le dio la oportunidad, le dio el espacio para hacerlo? ¿Por qué David no lo hizo? Porque David era cabal, David era justo. Él dijo, no voy a poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Entonces, a veces nosotros tenemos la oportunidad de decidir en algún momento dado actuar, quizá en detrimento de otra persona, en daño, pero al mismo tiempo reflexionamos y decimos, no, que sea Dios quien se encargue de esto. Entonces, eso significa ser cabal. Pero también hablamos de equitatividad. Es decir, ser equitativo, ser cabal. Vamos cayendo siempre en lo mismo, pero esas son palabras que definen la palabra justicia. Ahora bien, la iglesia promueve justicia cuando denuncia o se opone a la injusticia. Vuelvo a repetir, ¿qué promueve la iglesia? Y hablamos de que la iglesia, entre otras cosas, promueve la justicia. Pero la iglesia promueve justicia, lo repito una vez más, cuando denuncia o se opone a la injusticia. Así es como la iglesia promueve la justicia, cuando denuncia o se opone a la injusticia. Es decir, que cuando la iglesia no denuncia lo malo, no se opone a lo malo, a lo injusto, entonces la iglesia está dejando de hacer su papel promotor de la justicia, porque está tolerando la injusticia. Ahora, yo quiero ver que consideremos una lista de injusticias a las que se opone la iglesia, en las cuales están en la porción bíblica que tomamos en 1 Corintios capítulo 6,
del 9 al 11. Allá aparece una serie, una lista de injusticias a las que la iglesia se opone. Y quiero hacer un comentario de esto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Como quien dice, no se equivoquen. Y empieza Pablo a enumerar esa lista de cuestiones, de prácticas en las personas por medio de las cuales no pueden heredar el reino de Dios. Y él dice: los fornicarios no pueden heredar el reino de Dios. Dice: los idólatras no pueden heredar el reino de Dios. Los adúlteros no pueden heredar el reino de Dios. Los afeminados no pueden heredar el reino de Dios. Los que se echan con varones no pueden heredar el reino de Dios. Los ladrones no pueden heredar el reino de Dios. Los avaros no pueden heredar el reino de Dios. Los borrachos no pueden heredar el reino de Dios. Los maldicientes no pueden heredar el reino de Dios. Los engañadores tampoco pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia se opone a estas cosas. La iglesia denuncia estas cosas. Muchas personas se molestan cuando uno en la exposición de la palabra ataca todos estos males, cuando uno ataca la borrachera, cuando uno ataca la idolatría, cuando uno ataca el adulterio, la fornicación, el afeminamiento, la depravación del hombre, que ya no busca solo mujeres, sino que busca este tipo de hombres también, las estafas, los engaños. Cuando uno se opone a todo eso como parte de la iglesia, ¿qué es? La gente dice: ya está criticando. ¿Por qué no vive su vida? Pero óigame, amigo y hermano, el problema es que la iglesia es promotora de justicia. De manera que cuando la iglesia no denuncia, no se opone a estas cosas, entonces no está haciendo su labor, no está haciendo el trabajo o la obra que Cristo le ha encomendado. Pero hay una lista más, y hay más dentro de la Biblia, pero yo solo quiero mencionar dos listas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Hay otro listado de cosas a las que la iglesia se opone y las denuncia y las ataca, porque la iglesia ha sido llamada para eso, para oponerse, para atacar la injusticia y promover la justicia. Todo lo que es justo, la iglesia lo promueve, pero todo lo que es injusto, la iglesia lo ataca, la iglesia lo denuncia. Gálatas 5:19, el apóstol Pablo también hablando aquí dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí va otra vez la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, significa que la iglesia es promotora de justicia, y como promotora de justicia ataca o se opone a todas estas cosas. No es la finalidad de la iglesia incomodar, no es la finalidad de la iglesia quedar mal con la gente, no. Claro que por supuesto aquellos que quieren quedar bien con la gente no atacan estos males, pero la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, los apóstoles del Señor, ellos atacaron todas estas cosas porque la iglesia es promotora de justicia. Gloria al Señor. Entonces la iglesia promueve justicia, pero quiero mencionar otra cosa más que la iglesia promueve. La iglesia promueve cambios. Gloria al Señor. ¿Qué promueve la iglesia? En tercer lugar, dije, promueve cambios. Dice el texto: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Note que tremendo es como el apóstol Pablo presenta esa lista de cosas, de injusticias
que a Dios no le agrada. Pero también el apóstol Pablo está enumerando de qué manera personas que actuaron en esos errores, en esos males, ahora ya no son. Dice el texto, esto erais. Por eso, mi amigo y mi hermano, la iglesia, eso es lo que promueve. La iglesia no va en contra de la persona por algún tipo de acto, de actitud que tenga, sino que la iglesia lo que va es tratando de señalarle el mal del cual usted necesita ser liberado. Y cuando usted entiende, comprende que eso no es correcto, la única manera de escapar es entregarle su vida a Cristo. Y cuando usted le entrega su vida a Cristo, entonces viene el Espíritu Santo y comienza a hacer cambios en su vida. Comienza a hacer cambios. Si usted fue ladrón, ahora ya no va a ser ladrón. Si usted fue afeminado, ahora ya no va a ser afeminado. Si a usted le gustaron los afeminados, ahora ya no le van a gustar los afeminados. Si usted vivió en adulterio, ahora usted va a cambiar su vida, ya no vivir en adulterio. Si usted fue fornicario, ya no va a querer vivir en fornicación. Si usted fue borracho, ahora usted ya no va a querer ser borracho. ¿Por qué? Porque va a haber en su vida un cambio, una transformación. Entonces, la iglesia, ¿qué promueve la iglesia? La iglesia promueve cambios. Y quiero mencionar 4 palabras que definen qué es un cambio. Un cambio es un giro. Es un giro. La palabra cambio. Y tenemos un ejemplo de cómo un cambio en un muchacho conocido como el pródigo. Lucas capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 19. Vamos a tomar esa porción. Dice Lucas 15, 17 al 19. Dice, y volviendo en sí, ahí está la expresión, es un giro. Pareciera ser que este hombre estaba como enajenado, estaba como trastornado. Pero hay un giro en su vida y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Note esa expresión, volviendo en sí. Él dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Cuando la persona comienza a experimentar esos cambios, es ese acto específico del pródigo, cuando él vuelve en sí y él quiere darle un giro a su vida. Y él dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es aquí donde también muchas veces yo he enfocado la idea de que hay gente que anda en maldad, anda en errores y dice, no, si todos somos hijos de Dios. Este pródigo seguía siendo hijo de su padre, pero él mismo, en su misma desgracia, él dijo, no soy digno. Pero claro, su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces significa que cuando hay un cambio de vida, entonces dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces no hay fiesta cuando usted anda borracho, no hay fiesta cuando usted anda en el adulterio, cuando usted anda en la depravación, no hay fiesta y por ende tampoco no hay promesa de salvación. Pero si usted le da un giro a su vida, usted vuelve en sí, entonces el Padre lo está esperando con los brazos abiertos. Entonces la palabra cambio significa giro, pero también significa mutación, es decir, cambiar de color, cambiar de forma, mutación. Eso habla, hermanos, de la palabra cambio, mutación y también renovación. Renovación. Cuando leíamos la lectura de base, dice, y esto eres, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Con solo esa expresión que dice lavados, todos somos conscientes que cuando quizás no hemos tenido la oportunidad de hacernos una bañadita, nos sentimos incómodos nosotros, quizás hasta nuestro aspecto es un poco, podemos decir, desagradable, y ya no digamos las demás cosas, cuando no hemos tenido la oportunidad de darnos una
limpieza en nuestro cuerpo. Pero por ahí decidimos meternos allí bajo la ducha y cae la agüita, nos untamos jaboncito, nos restregamos. Entonces ahora cuando salimos de allá, de aquel baño, bien fresquitos, con ropa limpia, perfumado, haya habido una renovación que posiblemente ni nos reconozcan después. Entonces cuando hablamos de la salvación que la iglesia promueve cambio, está hablando de esto, que la persona ya no sea la misma, que la persona cambie su forma de vida, que la persona abandone esa vida de pecado, de inmundicia espiritual. Y yo dije que había que meterse bajo la ducha, untarse jabón para quedar limpio de la suciedad y la grasa humana, pero el pecado solamente puede ser quitado solamente con la sangre preciosa de Cristo. De manera que si usted no reconoce su pecado y no reconoce que solamente hay una forma de liberarse de ese pecado, va a permanecer así como está, y dice la Biblia que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces necesita una renovación y necesita una transformación, que sea cambiado en otra persona.